Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es, sin duda alguna, un pecado sumamente amplio en su alcance, tan amplio como los deseos humanos. Los hombres codiciamos muchas cosas diversas: dinero, atención, posesiones, experiencias, deleites, relaciones humanas, conocimiento intelectual, grados académicos, habilidades deportivas. La lista es prácticamente interminable. Sería imposible hacer un catálogo exhaustivo de los deseos humanos, y así también sería imposible catalogar todas las cosas que los hombres codiciamos. Ahora bien, ¿qué es la codicia? Sabemos que la codicia tiene que ver con nuestros deseos, pero ¿son todos nuestros deseos codicia? ¿Es siempre pecaminoso desear algo? Bueno, obviamente no. Fue Dios quien puso en el hombre la capacidad de desear cosas. Por ejemplo, dice en Proverbios capítulo 13, versículo 4, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Este texto de Proverbios 13 no presenta el deseo en sí mismo como un pecado. El pecado está más bien en la pereza que no nos permite satisfacer muchos de nuestros deseos. Entendiendo, dando por sobreentendido que estamos hablando aquí de deseos que son lícitos. El hecho de que deseemos algunas cosas que no tenemos es una parte inherente, es una parte esencial de nuestra humanidad. ¿Qué es entonces la codicia? ¿Cuándo un deseo deja de ser lícito y se ha convertido en codicia? La semana antes pasada, cuando empezamos a tratar con este mandamiento, decíamos que la codicia es un fuerte deseo que roba la quietud del alma. Es un deseo intenso que nos quita el contentamiento que deberíamos tener en Dios. No todo deseo es codicia, pero tan pronto perdemos nuestro contentamiento en Dios por causa de aquellas cosas que no tenemos y que nos gustaría tener, ya hemos caído sin duda en las garras de este pecado. La codicia y el contentamiento se excluyen mutuamente. Donde hay contentamiento no hay codicia, y donde hay codicia no hay contentamiento. Es por eso que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, nos dice que la codicia es idolatría. El codicioso es aquel que ha puesto a las criaturas en el lugar que le corresponde al Creador. Todo el deleite, la seguridad, el gozo, la satisfacción que debemos buscar en Dios, el codicioso lo busca en las cosas creadas: dinero, fama, placeres, deleites, etc. El codicioso es un idólatra. Por eso decíamos la vez pasada que el decálogo concluye en el mismo punto donde empieza. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios debe ser para nosotros el objeto supremo de nuestra devoción, de nuestro amor, confianza, servicio, adoración. Nada ni nadie debe ocupar ese lugar prominente que solo a Él le corresponde en nuestros corazones. Todo lo demás debe ocupar en nuestras vidas un lugar secundario. Era esto lo que el salmista tenía en mente cuando dijo en el Salmo 73, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Para aquel que está satisfecho en Dios, para aquel que no tiene otro Dios fuera del Dios vivo y verdadero, las cosas terrenales poseen una importancia secundaria. Así que no hay nada de malo en desear cosas, siempre y cuando esos deseos se mantengan en su justo lugar, siempre y cuando tengamos un orden correcto de prioridades. ¿Qué dice el Señor en Mateo 6,
33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Estas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida como indispensables, como la fuente primaria de nuestra felicidad, Cristo las coloca en el rango de añadiduras. Son añadiduras. Lo importante es el reino de Dios y su justicia. Eso es lo esencial. Eso es lo que debemos buscar primariamente. El problema del codicioso es que invierte su orden de prioridades. Él busca primeramente las añadiduras y relega a un plano secundario, si es que lo tiene en algún plano, el reino de Dios y su justicia. El codicioso ha perdido la perspectiva real de las cosas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de hacer un tremendo sacrificio para comprar un regalo valioso a su hijo. Puede ser un objeto, un juguete, una camisa, algo valioso. Pero resulta que lo que le llama la atención es la caja o la envoltura y deja a un lado el regalo que nosotros con tanto esfuerzo le hemos conseguido. Los sentidos engañan al codicioso en esa misma manera, de tal modo que él le da valor a cosas que en verdad no son tan valiosas, a cosas que poseen un valor relativo y temporal. Y por eso el codicioso relega a un segundo plano aquellas cosas que poseen un valor infinito y perdurable, aquellas cosas que son eternas. Hermanos, la codicia produce un efecto devastador en nuestro ser interno. La codicia trastorna por completo nuestra perspectiva de las cosas. No nos permite enfocar bien. Eso es lo que dice Cristo en Mateo capítulo 6, cuando dice, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo, e inmediatamente después dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y como decíamos el domingo antepasado, algunas personas no ven relación alguna entre no hacer tesoros en el cielo y o no hacer tesoros en la tierra, y tener un ojo sano. Pero es una relación estrecha la que hay entre estas dos cosas. El individuo que está haciendo tesoros en la tierra no tiene un ojo bueno, no ve bien. Él no enfoca bien. Y como no enfoca bien, no puede caminar por el camino correcto. La codicia trastorna nuestra visión de las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, que el amor al dinero, la codicia, es la raíz de donde surgen todo tipo de males. Como decíamos en el sermón anterior, la codicia vuelve al hombre ingrato, amargado, traicionero, envidioso, descontento, impaciente, desconsiderado, egoísta, mentiroso, adúltero, homicida, idólatra. La codicia apaga el celo y la devoción de aquellos que profesan la fe. La codicia anula al creyente en su servicio a Dios, distorsiona nuestras prioridades, ahoga nuestro primer amor. La codicia no es un juego, es un terrible mal al que debemos oponernos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Debemos luchar decididamente en contra de la codicia. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que debemos hacer morir la codicia. Y Pablo dice a Timoteo, luego de hablarle del amor al dinero y de los males que el amor al dinero genera, Timoteo, huye de estas cosas, huye de estas cosas. Y la pregunta que queremos responder en esta mañana es ¿cómo? ¿Cómo podemos poner resistencia a esos deseos violentos que se levantan en nuestros corazones? ¿Cómo podemos mantener a raya ese monstruo que se llama codicia? Bueno, lo primero que debemos hacer es identificar el terreno sobre el cual se lleva a cabo esta lucha. ¿Queremos luchar eficazmente contra la codicia? Bueno, lo primero que debemos hacer es identificar el campo de batalla. Hermanos, ¿cuál es el campo de batalla
donde ganamos o perdemos la guerra en contra de la codicia, en el terreno de la fe. El terreno de la fe. La lucha contra la codicia es una lucha de fe. De hecho, si algo nos enseña el 10º mandamiento en conjunción con el primero, es que la obediencia al decálogo es un asunto de fe. Muchas personas ignoran esto. Y es por eso que no pueden conjugar el mensaje de la salvación por gracia por medio de la fe con la obediencia a la ley moral de Dios. Ellos no pueden congeniar estas dos cosas. Pero lo cierto es que la obediencia no es otra cosa que la actividad de la fe. ¿Qué es la obediencia? Es la fe en acción. El que tiene fe obedece porque cree, porque confía en Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 que es por fe que andamos, no por vista. Y es interesante notar que en el contexto Pablo está hablando de ese andar que es agradable delante de Dios. Lo sabemos porque 2 versículos más adelante dice Pablo, procuramos ausentes o presentes serle agradables a Dios. Bueno, ese andar que procura tal cosa, ese andar que procura ser agradable delante de Dios, es un andar de fe. Hermanos, Dios no quiere de nosotros una obediencia farisaica. ¿Qué es lo que hace el fariseo? Denme una lista de cosas que se pueden hacer y de cosas que no se pueden hacer, y yo lo voy a cumplir. Hay que ir a la iglesia los domingos, yo estoy en la iglesia todos los domingos. No, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios quiere una obediencia del corazón. Y esa obediencia se alcanza únicamente viviendo por fe. Viviendo por fe. ¿Por qué el codicioso se afana por obtener ciertas cosas? ¿Por qué lucha por obtener esas cosas, aún poniendo en juego sus prioridades? ¿Por qué sueña con ellas? ¿Por qué vive por ellas? Como si su felicidad dependiera de tener esa cosa. ¿Por qué? Porque él no le cree a Dios. Él no le cree a Dios. Mientras transitamos por la vida, tenemos que enfrentar este dilema continuamente. ¿A quién vamos a creer? ¿Al mundo o a Dios? Porque no podemos creerle a ambos al mismo tiempo. Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Un estilo de vida elimina al otro. El incrédulo vive por vista. Por lo que sus ojos ven. El creyente vive por fe. El incrédulo depende completamente de aquellas cosas que pueden ser captadas por los sentidos físicos. El creyente vive a la luz de otras realidades que no se ven, sino con los ojos del alma. No olvidemos que la codicia es idolatría. ¿Y cuál es el problema del idólatra? Que él no puede adorar a un Dios que no ve. ¿Cuál es el problema del idólatra? ¿Por qué él necesita un cuadro del corazón de Jesús? ¿Por qué él necesita un ídolo que se pueda palpar, que se pueda ver? ¿Por qué? Porque el idólatra no puede adorar a un Dios que no ve. Él necesita un ídolo que pueda ver y palpar, para entonces apoyarse en él. Y lo mismo ocurre con el codicioso. Lo mismo ocurre con el codicioso. Su gozo y su felicidad no pueden depender de un Dios que él no ve. Por eso pone su confianza en las cosas creadas, no en el Creador. La lucha con la codicia se libra en el terreno de la fe. Cuando nuestros deseos se levantan en el corazón e intentan arrastrarnos al fango de la codicia, el creyente se apoya en las verdades de las Escrituras para no dejarse seducir de ese modo. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles verdades? ¿Cuáles son aquellas verdades de las Escrituras diseñadas particularmente para moderar nuestros deseos y en las cuales debemos meditar a menudo para luchar en contra de la codicia? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. El conjunto de verdades en los que debemos meditar y descansar para moderar nuestros deseos, para que nuestros deseos no se conviertan en codicia. Bueno, en primer lugar, debemos meditar a menudo y descansar en el hecho incontrovertible
de que las cosas terrenales nunca podrán satisfacer el alma. Debemos meditar a menudo y descansar en el hecho incontrovertible de que las cosas terrenales nunca podrán satisfacer el alma. No importa cuánto podamos adquirir y atesorar en este mundo, nunca estaremos satisfechos, nunca. Porque el alma fue diseñada para encontrar su plena satisfacción en otra cosa. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Nadie se sacia de dinero. Nadie obtiene por medio del dinero, por medio de las posesiones, por medio de las cosas de este mundo, un sentido de plenitud. Ya lo tengo, nadie. El que quiere 5 y lo logra, después quiere 10. Y cuando llegue a 10 querrá 20 y así hasta el infinito. El alma siempre le pedirá más porque eso no sacia. Porque el dinero no fue diseñado para proveer el tipo de satisfacción que nuestras almas necesitan. Aquí en nuestro país hay un refrán muy curioso que solemos decir en tiempo de calor. Y es que en tiempo de calor hasta la batata es un refresco. Yo estoy seguro que aquí todos han oído eso. En tiempo de calor hasta la batata es un refresco. Ahora imagínense a una persona que tome eso literal y trate de calmar la sed comiendo batata. Él oye eso y piensa que es verdad. Él no sabe que es algo de nuestra idiosincrasia y comienza a comer batata para tratar de calmar la sed. ¿Qué sucederá? Que terminará muy frustrado y más sediento, porque sea lo que da sed, es la batata. Ese refrán no quiere decir lo que dice. La batata no calma la sed. Bueno, pues de igual manera el dinero no sacia la sed del alma. El dinero no llena las necesidades del alma. El que cree que eso es posible está cometiendo un gravísimo error, el mismo error que aquel que trata de calmar la sed comiendo batata. Es por eso que Cristo dice en Lucas capítulo 12 versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso hay tantos ricos miserables en el mundo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la cantidad de cosas que nosotros podamos atesorar, sea dinero, fama, placer, lo que sea. Debemos meditar en esto. En segundo lugar, si queremos luchar eficazmente en contra de la codicia, debemos meditar en el hecho incontrovertible de que las riquezas encierran enormes peligros. Debemos meditar en el hecho incontrovertible de que las riquezas encierran enormes peligros. Ya hemos dicho en mensajes anteriores que la Biblia no condena las riquezas en sí misma. Yo no voy a repetir otra vez todo lo que hemos visto en ocasiones anteriores. Hay personas a quienes Dios prospera con bienes materiales. Y muchos hombres piadosos a través de la historia han sido hombres muy ricos, hombres muy piadosos. En la historia bíblica tenemos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Job, David, Salomón, José de Arimatea. Y lo mismo podemos encontrar en la historia de la iglesia, hombres como el conde Nicolás von Zinzendorf, que pusieron su fortuna al servicio de la obra de Dios, piadosos y muy ricos. Sin embargo, eso no elimina la realidad de que las riquezas encierran muchos peligros. No todo el mundo está preparado para manejarse piadosamente en la abundancia. Recuerdo haber leído en una ocasión la historia de un hombre que recibe una gran herencia y cuando los amigos van a visitarle para congratularse con él, lo encuentra con un rostro sombrío.
¿Qué te pasa, fulano? ¿Tú querías recibir más? Y dice, no, lo que estoy pensando es, si Dios habrá ganado con este dinero o habrá perdido un hombre. Él estaba preocupado por el efecto que esa herencia iba a producir en su corazón, y tenía razón para preocuparse. No todo el mundo está preparado para manejarse piadosamente en la abundancia. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 que él tuvo que aprender ese secreto. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Hay personas para quienes las riquezas es una maldición. Una maldición. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, la mayoría de las veces nosotros aplicamos este aprendizaje al hecho de que Pablo aprendió a vivir en estrechez. Pero eso no es lo que el texto enseña solamente. Sigan leyendo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo la gracia de Cristo puede darle a un hombre la fortaleza necesaria para poder manejarse piadosamente en medio de la abundancia. Solo la gracia de Cristo. Dice Pablo, yo tuve que aprender eso. Yo tuve que aprender a vivir saciado. Yo tuve que aprender lo que era manejar la abundancia. No todo el mundo sabe eso. Hace unos días atrás alguien me envió un artículo sumamente interesante sobre la historia del metodismo, aquel famoso movimiento religioso en el cual John Wesley jugó un papel importante, protagónico. Y básicamente lo que este artículo narraba era cómo este movimiento fue tremendamente afectado debido a la prosperidad de muchos de sus miembros. Decía este autor que en los primeros años del metodismo la mayoría de la gente era pobre. Pero a medida que los años fueron pasando, 20, 30, 40 años después de su fundación, muchos metodistas llegaron a ser 20, 30 y hasta 100 veces más ricos de lo que eran al principio. Y eso tiene una fácil explicación. Una persona se convierte al Señor y de repente Dios pone su vida en orden. Y este individuo que antes gastaba el dinero en cosas superfluas, este individuo que antes era un vago y un irresponsable, ahora la gracia de Dios lo vuelve en otra persona, comienza a ser responsable, comienza a tener sensatez en el uso de su dinero y comienza a prosperar. De hecho, nosotros hemos visto eso aquí en la iglesia. Definitivamente ese orden que el Evangelio da a la vida lleva a las personas a prosperar, cada uno en su nivel, pero es prosperidad. Sin embargo, Wesley notó con tristeza que el aumento de las riquezas trajo consigo un decaimiento en la piedad. A él le parecía, dice este autor, que mientras más dinero los metodistas tenían, menos amaban al Señor. ¿Y cuáles eran las marcas de decadencia que Wesley percibía en esta gente para llegar a esta conclusión? Bueno, en primer lugar, menos interés en crecer en santidad. Menos interés en crecer en santidad. La mortificación del pecado es algo difícil para todo el mundo, pero más para una persona que vive rodeado de comodidades. Menos interés en mortificar el pecado, menos interés en mortificar los deseos. Otra cosa que él veía era orgullo y arrogancia. Estaban cada vez más confiados en sus propias opiniones. Eso es un problema del rico. Muy confiado en sus propias opiniones, menos dispuestos a recibir amonestaciones y reprensiones. En uno de sus sermones Wesley decía, ustedes ya no son tan enseñables como una vez fueron. Ustedes tienen una mejor opinión de vuestro propio juicio y están más atados a su propia voluntad. Dice en Proverbios 28:11 que el hombre rico es sabio en su propia opinión. Eso lo dice la Biblia. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo manda a Timoteo a exhortar a los ricos en contra de la arrogancia y la altivez. Primera Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 17.
a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Pablo reconoce que eso es un problema. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora debo hacer una aclaración aquí. Yo no estoy diciendo que todos los ricos son arrogantes y altivos. Tampoco estoy diciendo que todos los pobres son humildes. Hay muchos pobres que son menos enseñables que muchos ricos. Pero hay una tendencia marcada en el rico a ser así. La tendencia a confiar demasiado en su propio juicio y a no tolerar que sus opiniones no sean tomadas en cuenta. Porque él está acostumbrado al servilismo con que se trata muchas veces a los ricos. Y no soporta que su opinión sea dejada a un lado. Otra de las cosas que Wesley había observado era que a medida que aumentaban las riquezas, había menos disposición para ayudar a los pobres. Increíble. Menos disposición. Debía ser al revés. Mientras más tenemos, más generosos debemos ser, pero no fue así. Mientras más tenían, más se preocupaban por gastar en sus propios deleites, más se preocupaban por sus adornos personales, más se preocupaba por los bicuices que ponían en la casa, para hablar en dominicano. En vez de socorrer al necesitado, en vez de socorrer al pobre, también con las riquezas vino un decaimiento en el evangelismo personal. Decía Wesley en otro sermón, ¿quiénes de ustedes posee ahora aquella compasión por el ignorante y por aquellos que están fuera del camino? Las riquezas habían insensibilizado a muchos de ellos en cuanto a la necesidad de compartir el evangelio con los perdidos. Probablemente otros factores entraron en juego en el decaimiento espiritual de esta gente, pero no deja de ser sintomático que ese decaimiento en la piedad haya sido proporcional al aumento de las riquezas. Hermanos, las riquezas encierran muchos peligros. Hay hermanos aquí que mientras estuvieron con la piña bien agria tenían sus rodillas en el piso, clamando a Dios, en comunión con Dios, cerca de Dios. Pero una vez comenzó Dios a abrir las llaves de las bendiciones, en esa misma medida comenzaron a dejar de orar, comenzaron a dejar de buscar el rostro de Dios, en esa misma medida. Hermanos, las riquezas son peligrosas. Es por eso que Cristo dice en Mateo capítulo 19, versículo 24, que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Y la figura es bien gráfica. El ojo de una aguja es bien pequeñito y el camello es bien grande. Dice, es más fácil pasar el camello por el ojo de la aguja a entrar a un rico en el reino de Dios. En la parábola del sembrador dice el Señor Jesucristo que hay una semilla que cae entre espinos. Y explicando el significado dice, estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Decía un siervo de Dios del pasado, millones codician riquezas y sueñan con las riquezas, pero pocos sueñan con sus peligros. Pocos sueñan con sus peligros. Pocos son los que están conscientes del egoísmo que inspira, del daño que hace a los más nobles sentimientos y las más sanas aspiraciones del corazón, de la seguridad en sí mismo que alimenta. Repito, hermanos, que por la gracia de Dios se puede ser rico y piadoso a la vez. Y yo creo que podemos decir con confianza que en esta misma congregación hay ejemplos palpables de esta realidad. Pero eso no elimina todas las advertencias que encontramos en las Escrituras en contra del deseo de adquirir riquezas. Las riquezas encierran muchos peligros. Sobre todo el peligro de apartar la confianza en Dios para ponerla en la propia capacidad del individuo o en el poder adquisitivo de las riquezas. Primera Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 6.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y noten ahora en el versículo 17 otra vez cuáles son algunos de los males que trae las riquezas. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 62, versículo 10, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Cuidado, que aunque tú seas rico, Dios sigue siendo el único Dios. No traspase el deleite, la confianza, la seguridad que te da el Dios que está en los cielos a esa cuenta de bancos. Eso es idolatría. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y eso es una tentación que el rico tiene cada segundo. Eso es una tentación que el rico tiene cada segundo. La tentación de no mirar a Dios, la tentación de apostatar de la fe, la tentación de poner su confianza y su seguridad en las cosas creadas, no en el Creador. ¿Deseas luchar eficazmente contra la codicia? Debes creerle a Dios. Debes creerle a Dios. Debes creerle a Dios que las posesiones terrenales no satisfacen el alma. Debes creerle a Dios que las riquezas encierran muchos peligros. Tercero, debes creerle a Dios en que es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20. Versículo 35 dice el apóstol Pablo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El mundo dice exactamente lo contrario, que es más feliz el que recibe que el que da. Pero una vez más, es un asunto de fe. ¿A quién vamos a creer? ¿Al mundo o a Dios? Nuestro Señor dice que la bienaventuranza del que da es mayor que la de aquel que recibe. Salmo 41. Libro de los Salmos, capítulo 41. Versículos 1 al 3. Bienaventurado, feliz, dichoso el que piensa en el pobre. Y aquí no se está hablando simplemente de alguien que dice, pero yo pienso mucho en el pobre. No, es pensar en el pobre para hacer algo. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová la guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentarás sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Todo esto hará Dios por aquel que piensa en el pobre, por aquel que extiende su mano para ayudar al necesitado. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 28? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén a entrevistarse con los apóstoles para estar seguro de que él estaba predicando el mismo evangelio que ellos, dice Pablo que Pedro y Santiago le dieron la diestra en señal de compañerismo. Solo nos hicieron hincapié en que nos ocupáramos de los pobres, dice en Gálatas 2:10. Y más adelante en la misma carta, Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice Pablo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Queridos hermanos, cuando Dios prospera a un cristiano,
y le da más de lo que necesita para vivir y para sostener a su familia, no lo hace únicamente para que engrose su cuenta para el futuro o para que disfrute en grande el presente. No, Dios nos da de más para que le demos a otros y para que generosamente contribuyamos a la expansión de su obra en el mundo. Leí en estos días algo que me puso a pensar. El dinero que las iglesias invierten anualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para las misiones no es mayor que el dinero que la gente gasta en gomas de mascar. Es decir, el mismo dinero que los norteamericanos gastan comprando chicle es el mismo dinero que invierten en las misiones. La misma cantidad. Hermanos, eso es triste, eso es penoso. Y yo estoy seguro que República Dominicana tiene que estar muchísimo peor. Muchísimo peor. Queridos hermanos, ¿cómo estamos nosotros invirtiendo nuestro dinero? Porque el mazo que más duro golpea la codicia es la generosidad. Es la generosidad. La generosidad para ayudar al necesitado, la generosidad para la expansión del reino de Cristo en el mundo. ¿Quieres librarte del amor al dinero? No lo agarres. No lo agarres. Reparte con liberalidad, como dice Romanos 12:8, y verás cómo ese romance que tienes con el dinero comienza a languidecer. No sé cuántos de ustedes leyeron en esta semana ese famoso golfista que murió en un accidente aéreo extrañísimo. Se despresuró la cabina y el individuo falleció con toda la tripulación y pasó volando un buen rato en el aire hasta que finalmente el avión se estrelló. Pero yo no sé cuántos de ustedes sabían que ese golfista profesaba la fe. Y me llamó muchísima la atención leer en un periódico en los Estados Unidos, porque sucedió en el tiempo que estábamos allí, en un periódico secular, que una de las cosas que más llamaba la atención de ese golfista era el cambio tan grande que había dado cuando vino al conocimiento del Señor. Pero otra de las cosas que decían de ese hombre era la generosidad con que daba su dinero. Cuando ganó el segundo abierto en los Estados Unidos de golf, más de $100,000, tomó el cheque y lo entregó a sí mismo. ¿Quieres librarte del amor al dinero? No lo agarres, no lo agarres. Y no hay que ser rico para dar. No hay que ser rico para dar. Muchas personas se privan del privilegio de dar porque están esperando alcanzar cierto nivel económico. Cuando yo llegue hasta aquí, entonces yo voy a comenzar a dar para las misiones, para la iglesia y para todo el mundo. Quien así piensa ahora que tiene poco, pensará que tiene poco cuando tenga más. Eso es una mentalidad, es una forma de pensar. Eso es como del individuo que dice, fulano es de poco comer, porque todo lo que come le parece poco. Hay personas que tienen la idea de que cuando tengan más, no es que siempre pensará que tiene poco. Siempre tendrá esa mentalidad. La generosidad no es un asunto del bolsillo, es del corazón. Por eso se dice de los hermanos de Macedonia que dieron más allá de sus fuerzas. Dice que la profunda pobreza que tenía abundó en generosidad. Ellos le suplicaron al apóstol Pablo que por favor le dieran el privilegio de poder ofrendar para los hermanos pobres de Jerusalén, según a los Corintios capítulo 8. ¿Deseas, mi hermano, luchar eficazmente contra la codicia? Debes creerle a Dios en esto. Es más bienaventurado dar que recibir. Tu felicidad no es proporcional a lo que tienes, sino a lo que das. A lo que das. Por eso es que hay tanta gente muy rica que son unos miserables. Son unos miserables. Finalmente, y lo más importante de todo, debes meditar continuamente y descansar confiado
en el hecho incontrovertible de que solo Dios puede saciar a plenitud el alma de un hombre. Debes meditar a menudo y descansar confiado en el hecho incontrovertible de que solo Dios puede saciar a plenitud el alma de un hombre. He ahí el remedio de los remedios. He aquí el único medio, en última instancia, que puede ofrecer resistencia a la codicia, nuestra satisfacción en Dios. Todo lo que hemos mencionado anteriormente no funciona sin esto. No funciona. Hay muchas personas, y yo estoy seguro que aquí tienen que haber algunos en esta mañana, que saben que las riquezas no dan la felicidad. Y hay que ver el tono de profeta que toman cuando dice el dinero no lo es todo en la vida. Ellos lo saben. Y saben que no pueden satisfacer realmente el alma. Muchas personas saben que las riquezas encierran muchos peligros. Muchas personas saben que es más bienaventurado dar que recibir, pero aún así son codiciosos. Aún así van detrás de las riquezas. ¿Saben por qué? Porque no tienen satisfacción en Dios. No tienen satisfacción en Dios. El hombre es un ser adorador. Dios lo hizo para adorar. Y el que no adora al Dios de los cielos tiene que adorar otra cosa por obligación. ¿Qué decíamos que es la codicia? Es desear tan intensamente una cosa que perdamos nuestro contentamiento en Dios. Eso es codicia. En el caso de un creyente, es cuando perdemos nuestro contentamiento en Dios, de modo que comenzamos a buscarlo en otro lugar. Eso es codicia. Como hemos dicho muchas veces, el problema del codicioso es que Dios no le basta. Dios no le es suficiente. La codicia es idolatría porque el contentamiento, deleite, satisfacción que el corazón debe buscar en Dios, el corazón del codicioso lo busca en otras cosas. Pero he aquí el secreto de los secretos. ¿Saben qué es la fe, en cierto modo? ¿Saben qué es la fe, en cierto modo? Contentamiento y satisfacción en Dios. Eso es fe. Dice el Señor en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tenga mucho o poco. Nuestro Señor en ese texto equipara el creer con el saciarse el hambre y la sed. ¿Qué es creer? Es venir a ser plenamente satisfecho en Cristo. Eso es creer. Eso es creer. En otras palabras, dice un autor, lo que significa creer en Jesús es experimentarle a Él como la satisfacción de mi alma sedienta y mi corazón hambriento. Fe es la experiencia de tener contentamiento en Jesús. La batalla de la fe es la lucha por mantener tu corazón contento en Cristo. Realmente creer y mantenerte creyendo que Él suplirá cada necesidad y satisfará cada anhelo. Eso es creer. Si es una verdadera necesidad del alma, Él la suplirá. Él la suplirá. La esencia de la fe es confiar en eso. Es confiar en eso. Y es seguir confiando en eso cuando el mundo quiera seducirme a buscar mi satisfacción en otras cosas. Dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que tiene sed y viene a mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oye bien, mi hermano, ríos de agua viva. Podemos disfrutar de las cosas de este mundo que Dios provee, siempre y cuando recordemos que nuestra felicidad y plenitud no depende de esas cosas, sino de disfrutar comunión con Cristo y de la sobreabundante provisión de gracia que Él derrama libremente sobre todos aquellos que confían en Él. En eso descansa nuestra felicidad, tengas mucho o tengas poco.
Hay dos textos de los Salmos que en estos días vienen a mi mente una y otra vez. Tanto que finalmente pedí permiso a mis pastores para dar próximamente una breve serie de sermones sobre estos dos textos y sobre la idea que estos textos encierran. Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11, dice el salmista: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el día de ayer disfrutamos en casa, en el devocional, estudiando ese capítulo del libro La hermosura de Jesús, donde se habla del gozo de Jesús, de la alegría de Jesús. Hay personas que son demasiado estoicos. Hay personas que tienen miedo de manifestar sus emociones, pero dice la Escritura que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y eso es lo que nosotros los creyentes deberíamos experimentar cada día. Seríamos más efectivos predicándole el Evangelio a los inconversos si ellos vieran en nosotros esa plenitud. Y el otro texto es el Salmo 36, es todavía más descriptivo. Escucha, mi hermano, lo que dice este Salmo y pregúntate, ¿es esta mi experiencia? Pero dice el salmista en el Salmo 36, versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y si hay algo que Dios puso en el hombre, es disfrutar lo que es hermoso. Cuando usted ve algo que a su vista es hermoso, usted lo disfruta y se deleita y se goza. Pues dice la Escritura, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se apararán bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Es esa tu experiencia, mi hermano? Porque dice la Biblia que el Señor no nos dará un chorrito de delicias, es un manantial. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Solo el que ha encontrado esa satisfacción en Dios y se mantiene en pie de guerra contra todo pensamiento y seducción que intente apartarlo de esta fuente de delicias, solo ellos podrán luchar eficazmente en contra de la codicia. Solo ellos y nada más que ellos. Hermanos, esta no es una experiencia que se adquiere en un momento y ya. No. Nosotros somos saciados en el momento de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, esto es verdad. Pero ahora debemos continuar saciándonos en Él. Ahora debemos continuar ejerciendo fe, creyendo continuamente en esta incontrovertible verdad que la Biblia revela. El alma solo puede ser plenamente satisfecha en Dios. En Dios. Decía Agustín de Hipona en sus famosas confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma solo encuentra descanso cuando lo encuentra en ti. En ti, solo en ti. Mi amado hermano, no tenemos que ir por el mundo mendigando de sus migajas. Si en Cristo tenemos un manantial de gracia, misericordia y compasión, un torrente de delicias. Un torrente de delicias. En Él todos nuestros pecados han sido perdonados. Por Él tenemos libre acceso al trono de la gracia cuantas veces querramos, como lo querramos, todo el tiempo. Voy a decir esta frase con cuidado, porque ciertamente la generación que nos ha tocado vivir es muy ligera en la manera como toca la relación del creyente con Cristo. Y a veces uno oye personas hablando del Señor en una forma tan ligera, pero podemos caer en el extremo de no visualizar el hecho de que ciertamente Cristo es todo para nosotros y es nuestro amigo íntimo. Hermanos, Cristo debe ser nuestro amigo íntimo. Él es una persona, Él no es un concepto, Él no es una idea.
Como hemos dicho muchas veces en este púlpito, la vida cristiana es mucho más que un conjunto de doctrinas que creer y un conjunto de deberes que realizar. La vida cristiana es comunión con una persona gloriosa, una persona maravillosa que se llama Jesucristo. Esto es la vida cristiana. ¿Tienes tú una relación gozosa con Él? Una relación de amistad íntima con Él. ¿Puedes tú derramar tu alma delante de Él? Con la confianza de que Él te escucha con ternura de corazón, de que Él te consuela en medio de la aflicción, de que Él te guía cuando está perplejo. En Cristo hemos encontrado todo eso. Por su sangre aplicada a ti por fe, ahora puedes invocar a Dios como Padre y todo lo que es suyo es tuyo también. Y no llegará muy tarde el día en que puedas disfrutar plenamente de todo lo que tu Padre ha preparado para ti. Dice William Arnott, oí una vez a un padre que decía que cuando se trasladó con su familia a una nueva residencia en que las estancias eran mucho más amplias, con muebles y enseres y provisiones más ricos y variados que en su residencia anterior, su hijo menor, muy pequeño aún, corría de un lugar a otro, examinando las cosas nuevas llena de entusiasmo, exclamando con asombro infantil a cada descubrimiento: ¿es esto nuestro, padre? ¿Es nuestro? El niño no decía tuyo, nuestro. Y observé que el padre, mientras contaba la historia, no se sentía ofendido por la libertad de su hijo. Se podía ver en sus ojos que la confianza del niño, al apropiarse como suyo lo que era de su padre, constituía un elemento importante en su satisfacción. Así será, supongo, el gozo y la confianza con que el hijo de la familia de nuestro Padre lo considerará todo como propio cuando sea mudado de la condición relativamente humilde presente y entre en la realidad infinita venidera. Cuando las glorias del cielo irrumpan ante su vista, no se mantendrá a distancia como un extraño diciendo: ¡oh, Dios mío, estas cosas son tuyas! Dará un salto hacia adelante y tocará todas las provisiones que contenga la mansión bendita, exclamando al mirar el rostro de su padre: Padre, esto y aquello es nuestro. El niño está contento con todas las riquezas del padre, y el padre está más contento por su hijo querido. Hermano, Dios se goza cuando nosotros estamos contentos y satisfechos en Él. Y da más gloria a Dios mientras más satisfacción nosotros tengamos en Él. Por eso el Catecismo Menor de Westminster muy sabiamente enseña que el fin último del hombre sobre la tierra es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¡Qué balance! No son dos finalidades, glorificar a Dios o gozar de Él. No, eso no es lo que dice la respuesta del Catecismo Menor, es glorificar a Dios y gozar de Él. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Gozando de Él. Gozando de Él. Y en cuanto a ti, mi amigo que estás aquí en esta mañana, ¿dónde has estado buscando la satisfacción de tu alma? ¿Dónde? ¿Con qué has estado tratando de llenar ese vacío que es del tamaño de Dios y que solo Dios puede llenar? ¿A dónde? ¿Con qué? Mi amigo, tú necesitas encontrar perdón para todos tus pecados. Tú necesitas ser reconciliado con Dios. Tú necesitas a alguien solvente que pague tu deuda. La enorme deuda que has contraído contra el cielo por todas tus transgresiones. Es de eso, mi amigo, que trata primariamente la ley moral de Dios, que por tantos meses hemos estado estudiando aquí. Esta ley nos muestra nuestra incapacidad, nuestra impotencia. Nos grita a voz en cuello que es imposible salvarnos tratando de cumplir sus normas.
porque son imposibles de alcanzar para cualquier ser humano. Pero hubo uno que la cumplió a la perfección. Y que aún habiéndola cumplido plenamente, murió en una cruz como un criminal por todos aquellos que no podían cumplir la ley y a quienes Él vino a salvar. ¿Saben quién es ese uno? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y hoy ese amante y misericordioso Salvador pone delante de ti la más grande de las ofertas que alguna vez hayas oído. Poner en tu cuenta su justicia perfecta por medio de la fe. Esa es la oferta. Poner en tu cuenta en los cielos su justicia perfecta por medio de la fe, de tal manera que después de ese acto de fe, ya Dios nunca más te ve a ti, sino la justicia perfecta de Jesucristo. Esa es la oferta del Evangelio. Mi amigo, ese es el mensaje, esa es la buena noticia que el Evangelio anuncia: salvación gratuita en Cristo por medio de la fe. Oh, que ninguno aquí siga por la vida insatisfecho y pase la eternidad en insatisfacción, sino que venga a Cristo y se sacie en Él. Ven a Cristo, mi amigo, sáciate en Él. Ven clamando perdón por tus pecados. Ven confiando en Él y solo en Él. Porque Él ha prometido que a ninguno que venga a Él lo echará fuera. Ven a Cristo, mi amigo, sáciate plenamente en Él. Escucha una vez más: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy que hemos concluido esta extensa serie de sermones en los 10 mandamientos, queremos darte las gracias, oh Señor, por habernos sostenido hasta aquí. Tú sabes, oh Señor, cuántas veces estuvimos a punto de dejar esta serie, pero el Espíritu Santo nos compelía a seguir hacia adelante, y te damos las gracias, oh Señor, porque finalmente hemos podido llegar hasta donde hemos llegado. Pero ahora, Padre bueno, Padre bendito, aplica con poder tu palabra en nuestros corazones. Oh Señor, hay muchas almas sedientas en este lugar. Hay muchos corazones hambrientos. Y algunos tristemente ni siquiera pueden percibir esa sed del alma, oh Dios. Nosotros te pedimos que tú uses en esta mañana con poder y eficacia tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo convenza a muchos de pecado, que tu Espíritu Santo permita, oh Dios, que algunos puedan percibir la sed del alma, y que en esta mañana sean movidos también eficazmente a buscar saciarse en Cristo. Oh bendito Señor, y a nosotros que hemos bebido del torrente de esas delicias, te pedimos, oh Señor, ayúdanos, oh Padre, para que no desviemos nuestra atención, para que no hagamos como los judíos, que te dejaron a ti fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que nos retenían agua. Oh Dios, ayúdanos a buscar nuestra satisfacción únicamente en ti. Padre, como el salmista decimos, líbranos de la codicia. Oh Señor, inclina nuestro corazón a tus testimonios. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre y magnificamos y glorificamos a ese bendito Salvador que ha saciado nuestra hambre y nuestra sed. A Él sea la gloria hoy y por siempre. En Cristo nuestro Salvador pedimos todas estas cosas. Amén.